Muy buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy retomamos nuestra disertación, nuestro estudio bíblico sobre el libro de Santiago. Ya vamos sobre el capítulo cuarto, por allá por los lados del versículo 7. En nuestra reunión próxima anterior veíamos una situación bastante delicada y era que Dios prometía su gracia únicamente a los humildes. Y terminábamos nuestra disertación anterior definiendo que era un humilde, estableciendo que un humilde era una persona que estaba al margen de los conflictos, que no tomaba parte en los conflictos. Asimismo, un humilde era una persona que era capaz de reconocer su error, de reconocer su equivocación y tomar las medidas correctivas para ello. Veíamos que una persona humilde era una persona que era capaz de someterse y estar siempre en la presencia de Dios. Ahora bien, si la gracia de Dios solamente es dada a los humildes y de otra parte, aquí mismo en Santiago lo vimos, aquel que es amigo del mundo se constituye en adversario de Dios, en enemigo de Dios, como está escrito. Entonces, estamos ante una situación bastante angustiante. Es ahí cuando planteamos esto que cae el palo y mata al hombre. ¿Por qué? Porque los seres humanos hemos sido muy dados y hemos sido llamados a una condición de mundanalidad, de estar adheridos, aferrados a las cosas del mundo. Ese es el llamado del mundo. Y allí nos hemos enredado todos los seres humanos. Así está escrito, como lo dice el libro de Romanos, por cuanto ninguno se libró del pecado, por cuanto todos pecaron. Esto nos deja en una situación bastante angustiosa. Por un lado, vemos que Dios no da su gracia sino al humilde. Definimos quién era el humilde. Por otro lado, vemos que quien es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tercero, una condición de mundanalidad, que es lo que nos han enseñado y en el cual nos movemos. Estamos en serias dificultades. Mas, sin embargo, Dios en su infinito amor nos ha provisto de la metodología para librarnos de esa angustia, para resolver el problema. Y el problema se resuelve de una manera muy simple. El problema es que simple no quiere decir desde ningún punto de vista fácil. Hoy, en la epístola de Jacobo, capítulo 4 versículo 7a al 10, vamos a ver cuál es esa metodología. Esta metodología, básicamente planteada en tres aspectos que cuando los abrimos se nos convierten en 10 mandatos. Y no estoy hablando del decálogo, no estoy hablando de los 10 mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5. No, 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 no. Estamos hablando de que este ramillete se abre en 10 ordenanzas, 10 verbos escritos en imperativo.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es la mundanalidad en la que nos hemos sumergido? Esa mundanalidad básicamente se refleja, se muestra en dos comportamientos: la soberbia y el orgullo. Y como bien lo establece Salomón en el libro de Eclesiastés, básicamente esto es vanidad. ¿Ok? Entonces, por sus frutos los conoceréis. El fruto del mundano siempre será orgullo y soberbia. Frente a esta condición, frente a este estado en el que nos hemos visto abocados, Dios nos da tres pasos sencillos, simples. Primero, reconocer cuál es su condición. Si usted no reconoce que está enfermo, entonces no necesita un médico. Usted para poder buscar al médico tiene que reconocer que está enfermo. Pero si usted no quiere aceptar que está enfermo, no hay nada que hacer. Como decía mi señor padre, aquí le damos comida, pero ganas no le podemos dar. Eso las tiene que poner usted. Primer elemento, reconocer que estoy en serios problemas con Dios. Elemento número dos, abandonar ese comportamiento, abandonar esa enfermedad. Primero reconozco que tengo una enfermedad espiritual. Segundo, esforzarme en abandonar esa conducta. Y tercero, humillarme ante Dios. Y ese es quizás el punto más álgido, en especial en nuestra cultura. Yo sí quiero ver un país humillado, como complicado. Yo sí quiero ver un ingeniero humillado, difícil. Somos de un ego, somos de un altivo. Sea, al ser humano no le gusta reconocer que se equivocó, y mucho menos humillarse. Por eso, humillarse, no que lo humillen, humillarse. Él solo decir, miércoles, por aquí no es. Como se hace tan difícil, el único, el único ingrediente para poder aplicar estos tres elementos es la gracia de Dios. Ahora sí, ya le encajó. Le aparecieron las llaves, ¿no? Excelente. Esa gracia que solo Dios puede darnos y que solo le da al humilde es la herramienta con la que usted va a estar capacitado para superar la enfermedad espiritual, la mundanalidad. ¿Ok? Ahora bien, esa gracia que Dios le da al humilde para superar la enfermedad y que tiene tres pasos: reconocimiento, abandono y humillación. ¿Cómo la aplico? Ya me dio la receta, ya se le tiene. ¿Y yo qué hago con eso? ¿Y ahora qué? ¿Mm? ¿Eh? ¿Cómo le parece? Enredada la cosa. Volvió y se enredó. No, no se enredó. ¿Por qué? Porque la Biblia, Dios le da 10 elementos en imperativo para que usted pueda aplicar este método de tres pasos. Fácil o muy fácil. No, fácil no es, pero sí es muy simple. Muy, tú, Mary, mucho, muy, bastante simple. Oh, sí, claro. Vamos a hablar de esos 10 elementos en imperativo que la palabra de Dios le da, le establece
para que usted reciba la gracia de Dios, pueda superar la enfermedad habiéndose humillado, habiéndose apartado de esa conducta y habiendo reconocido que usted tenía problemas. Muy simple. ¿Sí o no? Simple. ¿Cuáles son esos 10 elementos que, repito, están en un imperativo desde el punto de vista lingüístico? Es decir, no le está diciendo la palabra le sugiero, Dios le propone, Dios le recomienda. No, está en un imperativo. O sea, haga ya. Ahora, hágalo. Imperativo. ¿Y sabe cuáles son esos 10 elementos en imperativo? Primero, someteos a Dios. Someteos. Hay que someterse a Dios. Segundo, resistir. ¿Quién hay que resistir? Al diablo. Tercero, acercaos. ¿A quién nos acercamos? A Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Número 4, limpiaos. ¿De qué? De las malas conductas, de los malos hábitos. Limpiaos, renuncia a ellos. Número 5, purificaos. ¿Cómo nos purificamos? A través de la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Número 6, afligidos. Estad tristes, porque en el mundo tendréis aflicción. El creyente que se mueve en el mundo sufre aflicción. Y eso es tan contrario a lo que nos han enseñado. Vinimos fue a disfrutar. Vinimos fue a pasar bueno. Vinimos fue a gozándola. ¿En serio? Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Aprende a reír, aprende a gozar. Voy a vivir, voy a gozar. ¿Ah, sí? Ah, ok. Eso es la enfermedad del mundo. ¿Qué es la música? Ay, no. A ver. Sexto, afligidos. Séptimo elemento, lamentaos. A usted le tiene que doler la condición de la humanidad en el mundo. Eso dice la Biblia, si acá lo estoy diciendo yo. Y ojo, la Biblia no está diciendo haga suyo el problema ajeno. Eso es imposible. Eso no va a pasar. Nunca. Usted no puede hacer suyo el problema que es mío. El problema mío es mío. Que usted se solidarice y se duela por mi problema, eso es otra cosa muy distinta. Y esa es la invitación que hace la Biblia. ¿Listo? Lamentaos. Octavo, llorad. Llorad. Condición de lamentar algo sin una muestra de que me estoy lamentando por ello, en este caso el llanto, queda como en veremos. O sea, queda como cuando Sofía Vergara era la novia mía, pero ella no sabía. Yo me lamento mucho por tu condición, pero no me solidarizo, no hay muestras de ello. Ahí no hay nada. Llórelo, papito. Ahí no hay nada. Número 9, convertirse. Convertirse. Ya que lloró, ya que manifestó, ya que se solidarizó, ya que se afligió, ya que se lamentó, ya que se acercó a Dios, ya que resistió al diablo, todo esto, ¿qué le queda? Conviértase también. Y número 10, la más importante, humíllense ante Dios. 10 elementos para dar los 3 pasos que me permitirán recibir la gracia de Dios para sobreponerme al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 10 elementos. Ojo,
papel y lápiz. El imperativo, se lo repito, someteos, resistir, acercaos, limpiaos, purificaos, afligidos, lamentaos, llorad, conviértanse y humíllense. ¿Lo vio? Ya el problema no es tan grave. Ya le están diciendo cómo dar esos 3 pasos y recibir la gracia de Dios. Eso quiere decir lo que alguien muy cercano, muy allegado en estos días me decía. ¿Qué problema, no? Porque ya uno no puede decir, yo no sé cómo. No, usted ya sabe. A usted sabe cómo es que no le provoque o no le dé la gana hacerlo. Eso es otro tema muy distinto. Pero usted ya sabe cómo. A usted ya le dijeron. Usted ya sabe. Entonces ya no hay excusa. Como diría Jairo Peggy, cayó el palo y mató al hombre. ¿Lo ve? ¿Ve la simplicidad de las cosas de la palabra? Simple, repito, no quiere decir fácil. Perdón. La gracia entonces, que nos da Dios en su infinita misericordia, no nos exime de la responsabilidad y del esfuerzo. La gracia que nos da Dios no nos exime, o sea, ya con eso quedamos listos, ¿no? Todos somos hijos de Dios, todos vamos para el cielo. ¿Eh? ¿En serio? La Biblia dice otra cosa, pero bueno. Está bueno, un país libre hasta ahora. Eso quiere decir que usted puede manifestar lo que le provoque, pero la gracia no exime, no exime de la responsabilidad de permanecer en esfuerzo permanente por lograrlo. Por el contrario, la gracia de Dios nos capacita. La gracia de Dios nos capacita para resistir el esfuerzo que hay que hacer, poder dar los pasos. ¿Ya entendió? La gracia de Dios no exime del esfuerzo, no quita la labor que tenemos que hacer. Al contrario, nos faculta para hacerla. ¿Por qué? Porque es imposible, como dice el libro de Romanos, es imposible cumplir la ley. Y ya lo vimos también en Santiago. Quien transgrede un punto de la ley, transgredió toda la ley. ¿Me hago entender? Entonces, la gracia de Dios lo que hace es que lo faculta, le da el poder, la fuerza para que usted sea capaz de salirse de la mundanalidad. Ahora sí, me encanta. ¿Me hago entender? La gracia de Dios nos faculta para resistir el esfuerzo y eso nos lleva a que hace viable la responsabilidad como cristianos. Si ya estoy facultado para hacer la labor y hacer el esfuerzo como cristiano, ya estoy orientado, ya me es viable cumplir con la responsabilidad del Hijo de Dios. Acabamos de ver una cosa maravillosa. Por dicho, ¿ya entendió? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Antes no era capaz de cumplir con la responsabilidad. Antes no era capaz de dar los pasos. Ya le dieron 10 elementos para que usted dé estos pasos. Y le están explicando para qué sirve la gracia de Dios. A mí se para qué me sirve. Para ser salvo. No necesariamente. La gracia de Dios le da la facultad, la capacidad de hacer el esfuerzo bien hecho y cumplir con la responsabilidad que usted tiene como hijo de Dios. Eso es la gracia. ¿Comprende? Así o más claro.
Bueno, más Movistar, más Tigo, no sé, bueno. Así lo más claro. Ahora sí, ya se armó el paquete. Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ahondar, a hablar un poco de cada una de esas partes, de esos 10 elementos. Vamos a aterrizar esto que sonó muy bonito, porque eso sí, para que eso sonó hermosísimo, pero ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para que ya lo voy a contar? Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Calmado, hablemos primero de la sumisión. ¿Qué es ser sumiso? Haz que yo no me le someto a nadie, yo no me le someto a Dios. Ah, ok, el problema es que Dios te pide que seas sumiso ante los demás. Si vos no te haces sumiso ante los demás, jamás vas a ser sumiso ante Dios. Ahí dice en la Biblia, yo no, ahí dice claramente, la consecuencia de someternos a los demás automáticamente nos lleva a someternos a Dios. Se me escapa algo. ¿En qué parte de la Biblia dice que la gracia de Dios me faculta para el esfuerzo y hace viable la responsabilidad? Porque eso sonó muy bonito, ¿para qué? Pero la Biblia sí dice eso. Leer, apunte, anote, apunte. En el celular, apunte en alguna de la pared, yo no sé dónde, pero apunte. Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 13. Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 13. 1 Corintios, primera epístola de Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. Ahí dice, que me había pasado. Entonces, vamos a hablar de la sumisión. ¿Hay que someterse a Dios? Oh, sí, por supuesto, es mandato. Santiago 4:7 así lo establece. Santiago 4:7 así lo establece. Someteos pues a Dios, dice. Someteos pues a Dios. Claro, eso sí, hay que someterse a Dios. Pero ¿y cómo hago para someterme a Dios pasando por encima de los semejantes? Mato al hombre. Listo. De este someteos a Dios, de este sometimiento, se derivan todas las otras. Es quizá la más importante. Porque como le decía hace un momento, si usted hace o dice algo, pero sus frutos, su comportamiento, lo que usted hace, no lo refleja, ahí no hay es nada. Llórelo, papito, no hay nada. ¿Se acuerda del tema de las obras? También lo vimos aquí con Santiago en el capítulo 3. Bueno, ahí tiene la fe sin obras, es una fe muerta. Se tiene que notar. Lo mismo pasa con el sometimiento. Cuando usted está sometido a Dios, de ahí se deriva todo lo otro. De ahí usted es capaz de demostrar públicamente que usted y su vida están sometidas a Dios. ¿Listo? Ahora bien, es una consecuencia de esa sumisión que se hace una orden clara, taxativa, radical. La siguiente, humillaos. Le hago entender cómo una va llevando a la otra. Humillaos. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo, al estar inmersos y en el mundo, se nos va olvidando, se nos va quedando en el tintero ese humillarnos voluntariamente a Dios. Y lo que nos han enseñado es que hay que empezar a negociar con Dios. Eh, mm,
Disculpe, con Dios no se negocia. No, 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 no negocia con Dios, no, no, no. Usted no puede negociar con Dios, no puede. Ya Dios le dio una orden, usted no negocia con Dios. Entonces, si tú me das esto, yo hago aquello. Si yo hago aquello, entonces tú me das esto. Venga, ¿de dónde saco eso? Si yo peco, entonces cambio por tres Padres Nuestros y dos de estos saldos y listo, resuelto el problema. No, mentira, van a negociar, voy a aumentar mi oferta. Me voy a dedicar cinco de estos saldos y 10 Padres Nuestros. Es más, le voy a encimar una misa. O es que tío que no podía negociar con Dios. ¿De dónde sacaste? Con Dios no es negocio. Dios es Dios y te da una orden. No hay nada que negociar. Mientras que usted no reconozca su error y su pecado y crea que puede negociar con él, está muerto. Usted no necesita la gracia, usted lo que necesita es aprender a negociar. No, piénselo. Como le decían a la novia, medítelo, piénselo, piénselo. Usted no necesita la gracia. Si usted tomándose la bebida de tal cosa se va a aliviar, entonces usted no necesita un médico. ¿Cómo se va a aliviar? ¿Lo ve? Ahora sí lo vio. Entonces, hay que tener muy claro, como la adagio paisa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que usted sea sumiso y otra cosa es que usted sea pasivo. Usted puede ser absolutamente sometido a Dios, pero tiene que ser activo. Me hago entender, usted tiene que vivir ese sometimiento a Dios. ¿Y en qué se va a ver esto? ¿Cuál es la forma de actividad en su cotidianidad? En la forma en que usted vive, en la forma en que usted hace, en la forma en que usted habla, en la forma en que usted piensa. Todo esto de una manera activa, conforme a la palabra de Dios, le va a permitir estar sometido a Dios de una manera activa. ¿Comprende? Muy bien. Entonces no confunda sumisión con pasividad. Para nada. No confunda sumisión con un sometimiento impuesto. Dios no lo está obligando a nada. Dios no lo obliga. Dios le da una orden. El que decide cumplir o no la orden es usted. Porque una fe que se manipula desde el miedo no es una fe, es un sometimiento impuesto. Entonces usted hace eso, Dios que está en el cielo y que todo lo ve y lo va a castigar por su pecado. ¿En serio? Eso no es lo que dice la Biblia. No, no. Que su pecado tenga una consecuencia es muy distinto a que Dios lo castigó por haber pecado. El pecado tuvo una consecuencia ya, pero fue una consecuencia de su decisión, no fue una consecuencia impuesta por Dios. Luego, ser sumiso no quiere decir ser sometido por imposición. No confunda eso con cosas muy distintas. Ser sumiso es una decisión que se hace voluntariamente y por amor. ¿Por amor a quién? A Dios. Usted ama, respeta, valora, admira y se entrega tanto y confía tanto en Dios que usted decide voluntariamente y enamora a ese Dios someterse a él. ¿Lo vio? Ahora sí. Ahora sí lo vio. Excelente. Excelente. Es más, ¿sabe qué dice la Biblia? Ahí en 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5. ¿Sabe qué dice? Someteos
a los ancianos. Obviamente, está haciendo referencia a los ancianos de la iglesia, no a los viejitos, a esos viejitos, no, es a los ancianos de la iglesia. Y eso es lo que dice 1 Pedro 5:5. Me permito leérselo, para que no vaya a pensar que es que dice 1 Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Lo vio o no lo vio? ¿Fácil o muy fácil? Claro, ya lo vio. Esto ya lo habíamos dicho. Esto ya lo habíamos hablado. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Ese es el punto de partida. Recuerda, estamos. Yo sí quiero ver esta juventud de hoy en día sometida a los ancianos. A eso no se someten ni a ellos mismos. Hey, esa juventud de hoy en día le digo un problema con la autoridad tremendo. Y humillados, porque si yo tengo derecho a no humillarme. Ok, entonces no se humillen, pues, no se humillen, no hay problema, no hay problema. Se da cuenta lo contrario de lo que enseña el mundo a lo que enseña la palabra de Dios y la Biblia. El segundo elemento sería la resistencia, resistir. ¿Y a quién hay que resistir? Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es más, 1 Pedro 5, del 8 al 9, dice exactamente lo mismo. Es más, parece que Pedro y Santiago, Jacobo, se hubieran puesto de acuerdo. Dicen lo mismo, no en este, en muchos aspectos, en muchísimos. 1 Pedro 5, del 8 al 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo entendió? Resistir, ¿a quién? Al diablo. Y aquí hay una conclusión muy delicada y muy fuerte. No someternos a Dios es lo mismo que aceptar la obra del diablo. No someternos a Dios es lo mismo que aceptar la obra del diablo. ¿Se acuerda del fenómeno de la sinapsis? Ya va viendo por dónde va el agua al molino. Nunca, jamás las actitudes del hombre serán autónomas por voluntad. Siempre estás o bajo Dios o bajo el diablo. Una de dos. No hay puntos intermedios. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Siempre estaremos bajo la influencia de Dios o bajo la influencia del diablo. Usted decide bajo la influencia de quién quiere vivir su vida. Y para poder vivir conforme Dios lo establece, usted debe ser humilde. Y para ser humilde, bueno, ya sabe dónde encajó todo esto. La estrategia del diablo, hay que hablar un poco de eso, para apartarnos de Dios. O sea, al diablo no le interesan las almas, no le interesan los espíritus, al diablo no le interesa ganar almas, pues planteamiento más poquito intelectual y teológicamente hablando.
Al diablo lo único que le interesa es apartar personas de Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo logra para apartarnos de Dios? Cuando nosotros nos permitimos el orgullo, la envidia, los celos, la rivalidad, la codicia, la contención, las amarguras. Cuando usted se permite todo eso, está dando la autoridad total al diablo y está resistiendo a Dios. Es decir, usted solito, como dicen los puertorriqueños, se le viló la tortilla. Y eso sí depende de su libre albedrío. ¿Ya ahora entiende? Nosotros hicimos un seminario de demonología hace unos años. Búsquelo, está ahí en las redes, donde claramente explicamos este fenómeno. Al diablo no le interesa ganar almas. Usted no puede venderle el alma al diablo. No me esté eso. ¿Mm? Mucho cine ya, mucho cine. Eso no es cierto. Pero cuando usted se permite andar en contiendas, ser codicioso, ser avaro, ser orgulloso, ser envidioso, ser celoso, ser contencioso, vivir en amargura, vivir en celos, vivir en rivalidad, usted simplemente está dándole todo el poder al diablo. ¿El poder de qué? De apartarlo de Dios, de sacarlo de la gracia de Dios. Cuando usted resiste al diablo, usted despeja la mente, usted limpia su mente. ¿Recuerda el proceso de sinapsis? Martín Lutero decía, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Lo que sí puedo evitar es que hagan nido en ella y se queden. Esa frase es de Martín Lutero. ¿Listo? Los pensamientos llegan. Usted decide qué hace con ellos. Usted decide qué va a hacer con ellos. Hoy llegamos hasta este punto. Les decía que en la reunión próxima anterior, les decía que íbamos a parar nuestras charlas por motivo de vacaciones hasta la segunda semana del mes de enero, por allá, por los lados del 13 de enero. Sin embargo, con base en una observación que me hicieron el día próximo anterior, alguien muy cercano, no nos vamos a quedar pasivos hasta esa fecha. Vamos a ser un poco más activos. Entonces, les estaré compartiendo a través de nuestro grupo y posiblemente aquí mismo en YouTube eh, algunas reflexiones sobre la temática de Dios. Que el Señor les guarde, que tengan unas muy celebradas y bendecidas fiestas. Recuerden, usted escoge.